Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a la quinta parte de la serie de videos de validación de formulario de login y de register. Como sabrán, en el anterior capítulo lo que hicimos fue validar nuestro formulario de inicio de sesión. Lo que hacía era que al ingresar un correo electrónico no válido, me botaba simplemente una alerta por debajo de este input, de igual manera con la contraseña, y tampoco me permitía enviar este formulario. En este tutorial vamos a estar registrando los datos de nuestro formulario en una database. Para ello vamos a estar utilizando tres tecnologías fundamentales. La principal va a ser PHP para poder hacer las conexiones a nuestra base de datos. La otra va a ser MySQL para poder organizar o crear nuestra tabla o nuestra base de datos. Y la última, Apache, para poder montar un servidor de forma local en nuestra PC. Vamos a hacer un enlistado de las cosas que vamos a estar realizando en este video. 1. Vamos a instalarnos XAMPP. XAMPP es un paquete que trae consigo algunas tecnologías fundamentales que nos van a permitir montar un servidor de forma local. Lo primordial está MySQL, tenemos PHP, que es un lenguaje de programación, tenemos a Perl y también tenemos a Apache. Estas cuatro tecnologías vienen incorporadas dentro de XAMPP y que de esa forma nos va a permitir montar un servidor de forma local. Entonces, volviendo al enlistado. 1. Vamos a instalar XAMPP. 2. Vamos a crear nuestra base de datos. Para ello vamos a estar utilizando MySQL. Vamos a crear un par de columnas para nuestro nombre de usuario, para nuestro correo y para nuestra contraseña. Eso lo vamos a estar haciendo con MySQL. 3. Vamos a hacer la conexión entre nuestra base de datos y nuestro formulario. Te doy un ejemplo. Cada vez que el usuario ingrese su nombre de usuario, su contraseña y su correo electrónico, lo que va a hacer es almacenarse en esa tabla que hemos creado. Pero para poder en este caso manipular o hacer la conexión a nuestra base de datos, vamos a estar utilizando un lenguaje de programación. Y este lenguaje bastante utilizado se le conoce como PHP. ¿Podemos utilizar otros lenguajes de programación? Sí, pero el más popular es PHP, así que vamos a estar utilizando PHP. Si odias PHP, pues lamento decirte que no vamos a utilizar otro lenguaje. Vamos a hacer la conexión a nuestra base de datos y todo lo que el usuario escriba en nuestro formulario se vaya a registrar en nuestra tabla. Finalmente, lo que vamos a estar haciendo es registrar sin errores nuestros datos que vayamos a incluir en nuestro formulario. Por darte un ejemplo, supongamos que Pepito ingresa su nombre de usuario, ¿no? Pepito, por ejemplo, Pepito. Ingresa un correo electrónico, por ejemplo, de correo@gmail.com, contraseña 1234, y le da en el botón de registrarse. Estos datos se tienen que almacenar en la base de datos y además se tienen que validar de que si el usuario se vuelve a registrar, pues ya no se vuelva a repetir ese registro en la base de datos, porque el usuario ya tiene registrado esos datos en la database. Sucede lo mismo con la parte de inicio de sesión. Si el usuario en este caso ya tiene una cuenta creada o ya tiene un registro en la base de datos, simplemente vamos a darle acceso a nuestro sitio web o a nuestra página web. En caso de que no lo tenga, pues le vamos a pedir obviamente que se registre antes de que se pueda loguear. Bien, entonces eso es lo que vamos a estar realizando. Son 4 pasos sencillitos que vamos a estar realizando en este video. 4 pasos sencillitos, entre comillas, porque sé que vamos a demorar un poco, pero la intención de este video es que puedas aprender a cómo registrar los datos de un formulario en una database. Así que nada, ya vamos a empezar de una vez. Para instalar XAMPP vamos a googlear instalar XAMPP de esta forma y nos vamos a ir a la primera opción. Aquí pueden seleccionar ustedes su sistema operativo. En este caso yo voy a utilizar la de Windows y voy a instalar la versión más reciente. Simplemente cuando termine de descargarse lo ejecutan y ya en este caso vamos a proceder con la instalación. Una vez que hayan descargado el instalador, simplemente le dan en instalar. Si les aparece esta advertencia, de igual manera le dan en aceptar, no hay ningún problema. Le dan en next. En esta sección de seleccionar componentes van a desactivar FileZilla, Mercury, Tomcat, lo deseleccionan Perl, Webalizer, Fexenmail lo desactivan. No vamos a estar utilizando estas tecnologías. Le vamos a dar en next y acá seleccionen la carpeta donde lo quieran instalar. En este caso el mío es XAMPP. Acá seleccionan el idioma y le dan en next. De esta forma se va a empezar a
desempaquetar todos nuestros archivos y va a procederse con la instalación. Una vez concluido con la instalación, vamos a iniciar el programa y se les va a abrir este panel en donde vamos a poder administrar nuestro servidor Apache y nuestro MySQL. Podemos darle en el botón de Start para iniciar nuestro servidor en un puerto por defecto. Le voy a dar en Start. Vamos a estar utilizando Apache y MySQL. Entonces de esa forma ambos tienen que estar encendidos, ¿ok? Por esta parte me dice puerto, en este caso se me abrió en el puerto 80443 y la otra es 3306. Bien, para poder acceder a estos dos puertos vamos a darle simplemente en admin, en la primera que es el Apache. Verán que aquí me aparece el dashboard, aquí es donde nosotros vamos a poder acceder a nuestro servidor de forma local y acá les aparece, ¿no?, en la URL local/dashboard. Este dashboard apunta a una carpeta llamada htdocs en nuestro XAMPP, en nuestra carpeta XAMPP. Por defecto XAMPP, si le diste next, se instala en la carpeta o en el disco local C. En el disco local C, en la carpeta específica llamada XAMPP, se instala, en este caso, una carpeta conocida como htdocs. Dentro de esa carpeta htdocs es en donde vamos a poder agregar nuestros proyectos y vamos a poder acceder mediante la URL a esa carpeta y de esa forma vamos a poder visualizar nuestro proyecto en nuestro navegador. Te voy a estar enseñando cómo lo puedes hacer. Primero vamos a ubicar nuestro proyecto. En este caso este es el proyecto que tengo, ¿no?, que es el de formulario. Entonces toda esta carpeta yo la tengo que copiar. Para ello voy a darle control C y me voy a dirigir a mi disco local C. Yo solo tengo una partición, entonces se me va a hacer mucho más fácil buscar la carpeta XAMPP que está por acá. Simplemente tiene este nombre, ¿no?, XAMPP tal cual. Abren la carpeta XAMPP y buscan la carpeta htdocs, que la tengo por acá. Abren esa carpeta y verán que por esa parte por defecto es el dashboard que nos aparece, ¿no?, acá en la URL. Verán que acá en la URL apunta a dashboard, pero nosotros tenemos que apuntar a nuestro proyecto. Simplemente la voy a pegar. Acá dice validación de formulario y borrador. La voy a renombrar esta carpeta para que sea mucho más accesible, mucho más fácil acceder a ella. Por ejemplo, validación formulario final. La voy a colocar con ese nombre. Bien, todo esto de acá lo pueden borrar si quieren, no hay ningún problema. Entonces necesitamos apuntar a esta carpeta para poder acceder a nuestro proyecto y visualizarla. Simplemente en vez de colocar dashboard voy a colocar el nombre de nuestra carpeta. ¿Cómo se llama? Validación-formulario-final. Entonces vamos a colocar validación-formulario-final. Ahí está, validación-formulario-final. De esta forma hemos logrado acceder a nuestro formulario. Así de sencillo. Entonces así es como vamos a poder visualizar nuestro proyecto en nuestra computadora. Es básicamente como un servidor que tenemos acá montado en nuestra propia computadora. Ahora, para poder administrar nuestra base de datos y ya pasar a la sección 2, que es crear nuestra base de datos, vamos a necesitar encender o vamos a necesitar administrar nuestro MySQL. Para ello, de igual manera me voy a ir a mi panel de control que está por acá. Ahora lo que tenemos que administrar es MySQL, ¿no?, porque ya tenemos el Apache para poder ver nuestro proyecto. Entonces lo segundo que necesitamos es administrar nuestro MySQL. Voy a darle en el botón de admin y de igual manera se me abre esta pestaña, pero es una pestaña diferente que dice localhost phpMyAdmin. Entonces esto quiere decir que aquí nosotros vamos a poder administrar o crear nuestra base de datos. Aquí por defecto no tengo ninguna base de datos creada. Por defecto es Information Schema, MySQL, Performance Schema, etcétera, etcétera. Aquí es donde te voy a mostrar o te voy a estar enseñando a crear tu tablita, tu base de datos en realidad, para que de esa forma más adelante podamos registrar nuestros datos. Así que nada, ya hemos terminado con la parte 1. Pasemos a la parte 2, que es la creación de nuestra base de datos. Para crear nuestra tabla vamos a dirigirnos a esta opción de nueva, vamos a darle un clic y aquí es donde vamos a nombrar nuestra base de datos. En este caso, por ejemplo, yo le voy a nombrar como register _datos_db
y voy a dar en el botón de crear. Dentro de esto vamos a crear una tabla porque nuestra base de datos va a tener una tabla dentro en donde vamos a almacenar el nombre de usuario, el correo electrónico y la contraseña. Entonces a esta tabla yo lo voy a llamar como usuarios y va a tener 4 columnas para todos estos datos. Entonces verán que por esa parte tenemos 4 filas. En esta primera fila va a ser el ID para poder en este caso identificar cada usuario que estamos registrando en nuestra base de datos. Vamos a activar esta opción de AI, que significa Auto Increment, para que de esa forma, a medida que nosotros vayamos ingresando X cantidad de usuarios en nuestra tabla, se vaya sumando uno en uno, y de esa forma vamos a tener un ID 1, un ID de 2, 3, 4 y así sucesivamente. Luego en nombre vamos a colocar como nombre subión usuario, simplemente lo vamos a nombrar como esta forma. Va a recibir una longitud de 50 caracteres. Si se pasa de eso, pues nos va a traer un error. Sin embargo, pues creo que es un número adecuado. Luego vamos a crear también otro que la voy a llamar en este caso como email-usuario. Esta también va a recibir un correo electrónico, ¿no? Entonces va a ser de 50 caracteres de igual manera. La última, que vendría a ser para nuestra contraseña, la voy a nombrar como password usuario. Y esta va a ser de 20 caracteres, porque generalmente las contraseñas tienen esa cantidad de valores. Perfecto. Una vez que yo haya hecho todo esto, vamos a darle simplemente en guardar. Una vez hecho esto, verán que por esa parte tenemos este resultado. Tenemos una fila de ID, nombre, usuario, email, password, usuario. Para poder ver nuestra tablita podemos irnos a la sección de examinar. Y acá simplemente tenemos, verán que la columna de ID, la columna de nombre de usuario, la columna de email usuario, password usuario. Bien, entonces de esa forma hemos logrado crear nuestra base de datos de forma muy sencilla con una tabla dentro. Nuestra BD es esta, ¿no? O sea, es un cuadrado, como una caja, y dentro de esa caja hay diferentes tablas. En este caso tenemos una tabla que es usuarios. Dentro de esta tabla de usuarios nosotros vamos a ir registrando el nombre de usuario, el correo electrónico y la contraseña. Así que veamos cómo podemos hacerlo en la siguiente parte. Bien, ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto desde nuestro Visual Studio Code para ya empezar a modificar nuestro código. Para ello simplemente puedo irme a la sección de File o File y darle en Open Folder, y de esa forma seleccionar en este caso el proyecto que tengo dentro de mi carpeta htdocs. En este caso es validación-formulario-final. Entonces aquí abrimos nuestro proyecto, tenemos la sección de, en este caso, del index, que este sería nuestro archivo principal. Tenemos la carpeta de JavaScript que hemos estado haciendo las validaciones. Esa carpeta de index.html lo vamos a renombrar y vamos a cambiar su extensión a .php. De esta forma vamos a estar trabajando con PHP, entonces es importante que hagan esta modificación de la extensión. Luego enseguida me voy a crear una carpeta llamada PHP. Acá es donde voy a estar creando múltiples archivos para, en este caso, hacer la conexión a mi base de datos. El primer archivo que voy a crear es conexiondb.php. Como su nombre lo indica, vamos a realizar la conexión a nuestra base de datos. Simplemente aquí voy a colocar la estructura básica de la sintaxis de PHP. Entonces me voy a crear una variable conexión. De esta forma voy a utilizar el método mysqliconnect para hacer la conexión a mi base de datos. Este método, ¿qué es lo que recibe? Como primer parámetro recibe el servidor, que sería localhost. El segundo parámetro por defecto que recibe es el nombre de usuario, por defecto es root. Verán que por esa parte, si me voy a mi phpMyAdmin, a la sección a esta parte de las indicaciones, me dice servidor de base de datos, servidor 127 tal, tipo de servidor, MariaDB, conexión de servidor. Acá en la sección me dice usuario root @localhost. Por defecto es root. Si le dieron en instalar y no hicieron ninguna otra modificación, entonces por defecto es root. Así que no tienen que preocuparse por esa parte. Simplemente colocan root y ya está. El tercer parámetro es la contraseña. Como no tenemos contraseña, entonces lo vamos a dejar en blanco. Y el cuarto parámetro vendría a ser el nombre de nuestra base de datos. ¿Cuál es el nombre de nuestra base de datos? Pues es register-db. Vamos a checar eso porque no estoy seguro. Register-datos-db. Okay. Register-datos-db. Ese sería el nombre de nuestra base de datos. Ojo, tienen que colocar el nombre de su base de datos y no el nombre
de su tabla. Muchos colocan el nombre de su tabla más no la de su base de datos. Vamos a colocar un punto y coma. Vamos a ver si se está realizando correctamente la conexión. Para hacer eso, para comprobar, vamos a decir, si conexión se ha realizado exitosamente, entonces vamos a imprimir en pantalla conexión exitosa. En caso de que no se haya realizado exitosamente, simplemente vamos a colocar eco conexión fallida, punto y coma. Entonces, desde nuestro navegador vamos a acceder a nuestro archivo conexiondb.php. Para ello vamos a acceder primero a la carpeta PHP, luego a conexión db.php. Verán que por esa parte me dice conexión exitosa. Pues bien, se ha realizado satisfactoriamente la conexión a nuestra base de datos. Voy a simplemente borrar toda esta línea de código, no lo voy a necesitar. Esto va a ser importante para hacer la conexión a nuestra base de datos, valga la redundancia, ya que al momento de nosotros obtener los datos de un formulario y querer almacenarlos en la base de datos, vamos a utilizar toda esta línea de código para abrir nuestra base de datos. Es como una llave, ¿ok? Lo pueden relacionar como una llave. Bien, lo siguiente que vamos a estar haciendo es crearnos otro archivo. En este caso yo lo voy a llamar como register-db.php. Aquí es en donde voy a obtener, me voy a crear un par de variables. Voy a copiarme el código de esto y lo voy a pegar acá. Lo pego de esa forma, voy a quitar esto. Y aquí adentro me voy a crear un par de variables como username igual a $post. Abrimos corchetes. Voy a copiar esto, voy a pegarlo por esa parte tres veces, ¿no? Porque son 3 inputs. El segundo va a ser user email y la tercera va a ser user password. Vamos a colocar un punto y coma, un punto y coma y un punto y coma al final. Bien, ¿qué es lo que vamos a almacenar dentro de estas variables? Vamos a almacenar los datos que estamos obteniendo de los inputs de nuestro formulario. Vamos a regresar a nuestro formulario. Por ejemplo, si yo coloco Daniel en esta parte, este nombre de Daniel se tiene que almacenar en esa variable. Bien, entonces para hacer eso, para obtener esa información o esa data que estamos incluyendo en ese formulario, tenemos que enviárselo a través de un método de envío, que en este caso lo vamos a estar haciendo a través de post. Hay dos formas de enviar en este caso datos desde nuestro formulario a un servidor. Lo podemos hacer a través del método post o lo podemos hacer a través del método get. Se recomienda hacer uso del método post porque los datos de nuestro formulario van a enviarse de forma invisible. O sea, en la URL nos van a mostrar nuestros datos. Si utilizamos get, pues en la URL va a aparecer nuestro nombre de usuario, nuestro correo, nuestra contraseña, todos esos datos que se van a enviar a nuestro servidor se van a ver. Entonces eso es lo que no queremos porque es muy inseguro. Para hacer entonces el envío de forma segura lo vamos a hacer a través del método. ¿Cómo vamos a obtener esos datos? Vamos a regresar a nuestro index.php y vamos a ubicar nuestro formulario principal, el de register, ¿ok? El de register es esta. Acá por esa parte tenemos nuestro formulario. Vamos a utilizar el atributo action de esta forma, action, y vamos a en este caso enlazar a nuestro archivo register-db.php. Para ello accedemos a nuestra carpeta php y colocamos register-db.php. Entonces de esta forma, cuando le demos clic en el botón de enviar, todos nuestros datos se van a enviar a nuestro formulario register-db.php. Pero además tenemos que especificar el método de envío. En este caso pues es el método post, como te digo, método post. Bien, de esta forma vamos a enviar nuestros datos de forma segura. Para obtener esos datos lo vamos a estar haciendo a través de su atributo name. Verán que por esa parte tenemos ya creadas nuestros names, nuestros atributos name. Nuestro primer input tiene el atributo de username, el segundo tiene el valor de user email y user password el tercero. Entonces simplemente acá entre comillas vamos a colocar username y acá también de igual manera user email. En la última, user password. User password. Ya está, ya se nos quitó los errores de hecho. Entonces yo acá por ejemplo podría colocar o imprimir user name para ver si en realidad se está enviando esos datos, ¿no? Entonces vamos a regresar a nuestro formulario, vamos a actualizar y vamos a colocar por ejemplo mycall, un correo electrónico y una contraseña y le doy en registrarse. Me dice te registraste correctamente. Esto es una simulación, ojo acá, porque en el anterior video lo que hicimos fue
validar nuestro formulario, ¿no? Si todos los datos están correctos de nuestro input, pues va a aparecer esa alerta. Pero eso no significa que se esté enviando nuestro formulario, ya que en la URL verás que no tenemos ningún cambio. La URL debió haberse modificado y debió habernos redirigido al archivo register-db.php, pero verá que no sucede eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es que en nuestro archivo de JavaScript, en la sección de register.js, nosotros cuando le damos clic al botón de enviar, que es este botón de registrarse, lo que está haciendo es evitar el envío de nuestro formulario. Y eso lo hace a través de e.preventDefault. Este método evita el envío de nuestro formulario. Es necesario que lo debamos desactivar porque si no, no se va a enviar nuestro formulario y no vamos a obtener los datos. Entonces lo vamos a comentar simplemente esto. Bien, entonces esto va a ser muy importante. Pero también va a ser importante quitar este método de reset. Acá, casi en la última línea. Entonces, este método de reset lo que está haciendo es resetear nuestro formulario. Y una vez que se resetea el formulario, se envía recién. Entonces, se va a enviar datos en blanco, no vamos a obtener ningún resultado. Entonces, lo ideal sería poder comentarlo también. Una vez hecho estas dos modificaciones dentro de nuestro archivo de JavaScript, yo creo que ahora sí vamos a tener resultados satisfactorios. Vamos a actualizar esto, vamos a colocar un nombre de usuario, una contraseña, vamos a colocar un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña. Y le vamos a dar en registrarse. Bien, al parecer no se está enviando de igual manera nuestro formulario. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que gracias a la caché de nuestro sistema que se está manteniendo los cambios, ¿no? Para poder actualizar y agilizar rápidamente los cambios, vamos a presionar Ctrl Shift más la tecla I o simplemente darle en la pantalla, clic derecho en su pantalla y darle en inspeccionar. Lo que vamos a hacer es abrir la consola de nuestro navegador y vamos a dirigirnos a la sección de Network. Acá ustedes pueden darle en Disable Cache, verán que por ese yo lo tengo activado. Sin embargo, lo que voy a hacer es forzar la limpieza de la memoria de mi caché, para que de esa forma se aplique los cambios que he hecho en mi código de JavaScript. Y me voy a dirigir a esta opción donde dice Reload, a este icono de Reload. Voy a darle clic derecho y voy a darle en la sección de vaciar caché y volver a cargar de manera forzada. Entonces de esta forma me va a limpiar todo lo que hay, lo que está almacenado de forma temporal en mi almacenamiento. Si no está funcionando de esta forma es que hay otro error, pero bueno, una vez que hayamos limpiado la caché debería de funcionar. Voy a simplemente colocar el nombre de usuario, el correo y también la contraseña. Entonces voy a darle en registrarse, verán que ahí ya está, ahora sí ya funciona. Entonces por esta parte me dice Michael, o sea que ese dato o ese valor de Michael se envió pues a través del método post a nuestro formulario de register-db.php. Verán que ahí me aparece o se modifica la URL. Podemos decir entonces que nuestros datos ya están dentro de estas variables, solo que en este caso estos datos tenemos que guardarlos en nuestra tablita. Para hacer eso lo que vamos a hacer es quitar esto de acá antes y vamos a crearnos una variable query. Vamos a colocar las comillas dobles. Vamos a utilizar insert into para básicamente almacenar esos datos dentro de nuestra tabla. Y acá es importante especificar el nombre de nuestra tabla, ya no de nuestra base de datos, sino el nombre de nuestra tabla. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Pues se llama usuarios. Vamos a utilizar los paréntesis y vamos a traernos el nombre de nuestras columnas. La columna que tenemos es nombre usuario, email usuario, password usuario. Vamos a colocar nombre usuario, email usuario, password usuario. Voy a identar un poco el código para que no esté muy desordenado. Y voy a pasarle estos valores. Voy a pasarle básicamente mi variable username, voy a pasarle mi variable user email y finalmente mi variable $user_password. Voy a hacer de esta forma y el punto y coma. Bien, entonces simplemente eso. Lo que estamos haciendo es acceder a nuestra tabla. En la primera columna vamos a pasarle username. En la segunda columna, que es email usuario, vamos a pasarle la variable o el valor de user email. Y en la última columna, que es password usuario, le vamos a pasar el valor de nuestra variable user password. Bien, ya tenemos entonces toda esta data dentro de nuestra variable query. Ahora tenemos que simplemente ejecutarla. Para ejecutar vamos a necesitar abrir
nuestra base de datos, para ello necesitamos utilizar nuestra llave. La llave en sí es la conexión que tenemos por esa parte, ¿no? Esta conexión nos va a ayudar en este caso a entrar a nuestra base de datos y de esa forma colocar toda esta información que tenemos en esta variable. Para ello me voy a crear, por ejemplo, una variable llamada run y voy a utilizar un método que se le conoce como mysqli. Ya no es connect, es query, mysqli query. Y la voy a pasar como primer parámetro, voy a pasar la conexión y como segundo parámetro la query. Lo que voy a inyectar, si se podría decir, dentro de mi base de datos. Esta variable de conexión en este archivo no existe porque la hemos creado en otro archivo. Entonces, para poder acceder a nuestra variable conexión, vamos a necesitar incluir la variable conexión, el archivo conexión dentro de nuestra variable register_db. O mejor dicho, en otras palabras, para poder acceder a todos los elementos, a todas nuestras variables que declaremos dentro de nuestra variable conexión -db .php, vamos a necesitar incluir ese archivo dentro de nuestro archivo register_db.php. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar include conexión db.php, punto y coma. Entonces, de esta forma estamos incluyendo todo esto aquí. Bien, entonces vamos a hacer la prueba si se está almacenando nuestros datos en nuestra database. Vamos a actualizar antes, vamos a colocar un nombre, un correo electrónico, una contraseña, vamos a darle en registrarse. Verán que ahí se envía nuestro archivo register_db. Vamos a regresar a nuestra tabla, vamos a actualizar y verán que por esa parte dice me está enviando datos vacíos. Bueno, gente, estoy de vuelta. Sé que tal vez ha sido un corte muy brusco esta parte. La verdad es que estaba batallando con un error que se me ha pasado, no sé cómo, pero es algo tonto. No se está registrando. Mira, verán que por esa parte, si les muestro la tablita, he estado haciendo múltiples pruebas y la verdad es que no sabía de dónde surgía el error. Sin embargo, estaba ahí, solo que no me fijé. Dice por esa parte nombre de usuario 0, email usuario 0, password usuario 0. Lo que está pasando es que no se está almacenando valores textuales en cada una de estas tablas. No estamos almacenando correctamente los datos, los tipos de datos en cada una de esas columnas. Para nombre de usuario, lo ideal sería guardar texto, ¿no? Para email usuario, lo ideal sería guardar texto y no un número. Por defecto, en nuestra tabla, en la configuración, se dice que se va a almacenar en forma de entero o en forma de número. Entonces, es por eso que por esa parte nos aparece 0. Y me fijé recién en la parte de estructura, si se van a su tabla, y ven que por esa parte dice nombre de usuario int 50, email usuario int 50. Este int significa que se va a almacenar valores numéricos, que solo va a aceptar valores numéricos. Entonces todo lo que yo vaya a enviar desde mi input como texto y todo ello no se va a mostrar, simplemente recibe valores enteros. Tenemos que cambiar este tipo. Para hacer eso simplemente le vamos a dar en cambiar y vamos a cambiarlo a varchar. De igual manera para email usuario y para nombre de usuario. Vamos a colocarle varchar. Ok, varchar, guardar. No sé cómo se me pasó eso, pero ya. Varchar, ok, varchar. Nombre de usuario varchar, email varchar, password varchar. Y de esa forma recién vamos a poder almacenar los datos en nuestra base de datos. Bien, voy a darle en registrarse y verán que por esa parte al final de la fila de nuestra tabla dice ID número 16, nombre de usuario Michael y email usuario, todo esto vendría a ser y la contraseña. Bien, entonces de esta forma hemos logrado almacenar en nuestra base de datos toda esta información. Voy a resetear todas estas filas para que en la próxima sección lo que vayamos a hacer es evitar repeticiones de nuestro registro. Verán que por esa parte del correo electrónico debe ser único y nuestro nombre de usuario también lo debe de ser. A excepción de la contraseña, ¿no? Que sí se puede repetir. Entonces vamos a estar realizando el último paso de nuestra lista, que ha sido instalar XAMPP, la otra ha sido crear nuestra tabla o nuestra base de datos, y la otra hacer la conexión de nuestro formulario con nuestra base de datos y registrarlas. Ahora el último paso sería pues evitar las repeticiones o hacer un registro correcto en nuestra base de datos. Vamos a evitar repetir nombre de usuario,
y la contraseña. Y creo que con eso ya estaríamos terminando el video. Y en el próximo capítulo tal vez vayamos a pasar a nuestro formulario de login. Pero con esto ya vamos a ir avanzando, así que nos vemos en la última parte. Ok, lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra tabla. Para ello vamos a colocar acá en esta opción de seleccionar todo. Y vamos a darle en la sección de borrar. De esta forma, como verán, o se nos pregunta si queremos borrar todas las opciones, le vamos a decir en sí. Y ya está, de esta forma hemos simplemente vaciado nuestra tabla. Ahora, lo que vamos a hacer es realizar un par de condiciones por esa parte, si es que el usuario se registra correctamente. ¿Qué es lo que queremos que pase o qué es lo que queremos que se nos muestre en la pantalla? Simplemente voy a colocar un condicional, voy a decirle if run es idéntico a true. Si en este caso se registra correctamente nuestros datos en la base de datos, lo que vamos a hacer es simplemente mostrar un echo de esta forma. Y dentro de esto voy a correr un script. Voy a colocar, por ejemplo, la sintaxis básica de JavaScript. Y acá simplemente voy a mostrar un alert. Esto de acá es opcional. Ustedes lo pueden personalizar con alertas o con ventanas de alertas personalizadas si quieren. Acá yo simplemente en este caso voy a mostrar, por ejemplo, te registraste correctamente. Te registraste correctamente. Y listo. Además, una vez que yo me haya registrado, quiero mandar al usuario al inicio de mi formulario para que de esa forma se pueda loguearse. Ya no registrarse, sino iniciar sesión. Por esa parte colocamos punto y coma y vamos a decirle window.location. Va a ser igual a, salimos de la carpeta, en este caso PHP, y enlazamos la carpeta al archivo index.php y colocamos un punto y coma. Bien, acá al final también colocamos un punto y coma para que no nos bote un error. Bien, entonces de esta forma estamos diciendo, si se ejecuta correctamente esto, vas a mandar una alerta de te registraste correctamente para ver si en realidad se hizo exitosamente el registro. Si hacemos la prueba, verán que si coloco un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña, le doy en registrarse, me dice te registraste correctamente y después de eso enlaza al formulario principal. Acá ya puedo iniciar sesión. Vamos a ver si se registró ese dato. Verán que por esa parte tenemos esta sección 17. Bien, ahora sí nos vamos a enfocar en la repetición de nuestros datos. Pero antes, quiero mostrarles algo. Y es que cuando envío el formulario, verán que se envía de forma vacía el formulario, lo cual no debe pasar. Esto de acá tengo que prevenir el envío. Y se tiene que validar correctamente con el código de JavaScript que hemos desarrollado anteriormente. ¿Por qué se está enviando el formulario? Es porque básicamente hemos deshabilitado el e.preventDefault de nuestro código de JavaScript. En caso de que nuestro formulario esté vacío, tenemos que considerar ese e.preventDefault para que nuestro formulario no se pueda enviar vacío. Para hacer eso nos vamos a ir a nuestra carpeta de JavaScript y en la sección de script.js, no, en la sección de register.js vamos a considerar en este caso en la función enviar formulario tenemos esta sección, ¿verdad? Este punto preventDefault que se ejecutaba por esa parte cuando le damos clic al botón de submit o registrarse, se ejecutaba este punto preventDefault y por eso no se evitaba que se enviara el formulario. Pero simplemente esto vamos a copiarla por esa parte al final de nuestra función y lo vamos a pegar por esta parte. e.preventDefault. ¿Por qué lo estamos considerando? Acá estamos diciendo, ¿no? Si estado de validación en campos.username es idéntico a true, que si están llenos los objetos significa que nuestro formulario no está vacío, está lleno. Entonces se va a enviarse con los datos todo ya rellenados. En caso de que no, pues se va a ejecutar todo esto. Va a borrar la alerta de éxito, va a mostrar la alerta de error y todo eso. Con esta línea de código e.preventDefault ya estaría funcionando. Sin embargo, este e acá en esta función no existe. Para, en este caso, hacerlo funcional, vamos a pasarlo como parámetro acá a la función. Y de acá, como valor, nuestra función va a tomar simplemente de igual manera e. Acá, e, de esta forma. Entonces ahora sí, verán que ahí simplemente estamos pasando a nuestra función un parámetro como e, que es el evento. Entonces, al momento de darle en registrarse, verán que ahí, bueno, tengo que de igual manera forzar o limpiar la caché de mi PC. Voy a darle en vaciar caché y volver a cargar de manera forzada. De esta forma, entonces si le doy en registrarse me dice todos los campos son obligatorios y nuestro formulario nos envía de forma
no se envía vacío. Ahora sí, si yo registro por ejemplo un correo electrónico, entonces le doy en registrar, se me dice te registraste correctamente. Entonces, si yo actualizo mi tabla, verán que por esa parte tenemos estas opciones. Acá estaría, ¿no? El dato 23, el ID 23, con el correo y la contraseña. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, estamos de vuelta. Nos quedamos sin luz, lamentablemente, pero seguimos, ¿ok? Bueno, acá el número de nuestros IDs de nuestras filas se sigue autoincrementando a partir de desde el 18, 19 y todo ello. Para modificarlo, para volverlo a reiniciar, antes voy a seleccionar todas mis filas y voy a darle en borrar, voy a confirmar y luego lo que voy a hacer es irme a SQL. Acá simplemente voy a colocar este comando de alter table. Acá voy a colocar mi tabla que se llama usuarios, el auto increment. Bueno, acá me falta copiar con las backticks. Vamos a copiarla de esta forma. Y bueno, acá vamos a darle en continuar. Ah, bueno, el error que tengo acá es porque tengo que ejecutarlo por separado. Bien. Entonces voy a darle en simplemente control X para guardarlo. Voy a darle en continuar. Acá en SQL creo que lo tengo que hacer así. Sí, ahí está. Voy a darle en continuar. Solo tengo que colocar una línea. Entonces continuar. Y ya está. Creo que con eso ya se habría reiniciado la sección de nuestro ID. A ver, vamos a ver. Voy a agregar, por ejemplo, un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña. Le doy en registrarse. Me dice te registraste correctamente. Y si actualizo por esa parte, me dice... Ahí está el dato, nombre de usuario, Michael, con el correo electrónico y el ID de uno. Bien, de esa forma ustedes también pueden resetear en este caso el ID, si es que lo desean. Si están haciendo pruebas y se sigue autoincrementando el valor de los IDs. Bien, ahora sí vamos a evitar que se repitan nuestras filas en nuestra base de datos. Antes voy a cerrar en este caso la conexión para que no consuma recursos. Para ello voy a ejecutar el método de MySQL y close. Voy a cerrar en este caso conexión. La conexión. Por esa parte voy a crearme una variable llamada checkEmail. La voy a nombrar de esta forma. Voy a ejecutar el método de MySQL query y voy a utilizar en este caso mi llave para abrir la base de datos. Voy a seleccionar mi tabla. Para ello vamos a utilizar el asterisco. Select, vamos a seleccionar toda nuestra tabla de nuestra tabla llamada usuarios. Vamos a colocar la palabra reservada where y por esa parte vamos a verificar el nombre de nuestra columna. Se llama email _usuario y vamos a pasarle en este caso nuestra variable user email. Ok, con esto ya estaría. Ok, voy a cerrar esa parte, voy a colocar punto y coma. Voy a duplicar esta línea, la voy a duplicar porque voy a necesitarla también para mi nombre de usuario. Check username. Ahí está. Solo que en este caso voy a utilizar la conexión. Voy a seleccionar la tabla de usuarios. El user. ¿Con qué nombre está? Está con nombre usuario. Nombre _usuario. Y seleccionaría en este caso username. Por esa parte vamos a condicionar. Hay un método que sirve para en este caso evitar las repeticiones de filas. Ese método se llama MySQLi num rows. Con este método vamos a comprobar si se repiten filas. Vamos a primero comprobar check email. Entonces por esa parte vamos a decir check email. Si check email, si la fila de correo es mayor a 0, significa que hay más de una fila creada, ¿no? Simplemente vamos a personalizar nuestra alerta. En este caso voy a copiarme todo este script que está por aquí abajo. La voy a pegar para no estar haciendo de nuevo. Y simplemente voy a decir, este correo ya existe en la base de datos. Y simplemente voy a mandar a mi formulario al inicio. En caso de que no se repita, pues se va a dar el acceso. En caso de que también check username se repita, de igual manera vamos a condicionar por esa parte. Voy a copiar todo esto
por aquí, de esta manera. Ahí está. Y simplemente acá pasaría check username. Si es mayor a 0, de igual manera voy a personalizar la alerta, ¿ok? Podría haber hecho uso de simplemente un condicional y haber personalizado una alerta de forma general para no crear dos, pero en este caso como mi alerta va a ser de forma personalizada, entonces por eso es que creo dos condicionales. Usuario, por esa parte diría, este usuario existe en la base de datos. Una vez que se haya comprobado o entre a este condicional, todo lo que hay debajo ya no debemos de ejecutar. ¿Ok? Ya no lo debemos ejecutar porque básicamente tenemos que evitar que se registren los datos. Porque si bien es cierto, lo que va a hacer es, se va a condicionar esto, si entra true, se va a ejecutar bien, pero se va a seguir ejecutando todo el código de abajo. Y especialmente esta línea que lo que hace es inyectar a nuestra tabla de datos, a nuestra base de datos, pues los datos de nuestro input, de nuestro formulario. No es lo que queremos. Entonces para ello, una vez que se haya o entre a este condicional, simplemente vamos a salir de esto y ya no se va a ejecutar todo lo que hay debajo. Es como un return en JavaScript. Entonces colocamos exit, punto y coma, y aquí debajo también vamos a colocar exit, punto y coma. Entonces de esta forma yo creo que ya hemos terminado con la sección de evitar repeticiones de los nombres de usuarios y de nuestro correo electrónico. Vamos a actualizar vamos a actualizar nuestro formulario y vamos a registrar. Por ejemplo, vamos a colocar un correo electrónico, una contraseña. Vamos a darle en registrar. Me dice, te registraste. Este correo ya existe en la base de datos, me dice. Supongo que existe, ¿no? Vamos a ver. Pues sí, este correo ya existe, ¿no? Entonces vamos a colocar otro. Por ejemplo, en este caso el nombre de usuario es Michael. Voy a intentar colocar el mismo nombre de usuario. Y voy a colocar un correo, por ejemplo, otro correo. Entonces, ahí está. Puse otro correo, voy a colocar la contraseña, le doy en registrar, se me dice, este usuario ya existe en la base de datos. Bien, me manda al formulario inicial. Veamos si se registró en la base de datos. Pues no, no se registró nada. Pasa lo mismo con el correo, ¿no? Ahí está, si coloco otro nombre de usuario, otra contraseña, pues acá se repite el correo. Si le doy en registrar, se me dice, este correo ya existe en la base de datos. Y efectivamente acá tampoco se registra. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, Daniel, coloco no sé, otro correo electrónico como por ejemplo pepito@gmail.com, selecciono la contraseña y me dice te registraste correctamente. Verán que de esta forma hemos logrado registrar los datos o la información de un formulario en una base de datos utilizando MySQL y PHP y con todos sus métodos. Así que nada, eso ha sido todo por este video. La verdad es que ha sido un poquito largo. Sin embargo, de seguro aprendiste a cómo registrar o cómo es que se registra, ¿no? En este caso, los datos de un formulario en una database. Obviamente, esto es la parte inicial. Hay muchas cosas todavía que se pueden hacer, como por ejemplo evitar de que las contraseñas en una base de datos se puedan observar. Se tiene que encriptar todas las contraseñas porque no es segura mantenerlo así de esta forma. Entonces se tiene que encriptar las contraseñas. Ahora mismo hemos evitado que se repitan las contraseñas para que los nombres de usuario, los correos electrónicos, para que si un usuario ya se registró no se vuelva a registrar. Ahora también faltaría la otra parte, ¿no? Si en este caso, si un usuario ya tiene una cuenta en la base de datos, hagamos la comprobación, ¿no? Mediante el formulario de login. Si el usuario inicia sesión con un dato que ya existe en nuestra base de datos, pues bien, le podemos dar acceso. En caso de que no, pues se tendría que registrar primero eso. Entonces, eso sería un sistema de login que podemos hacer también de igual manera con PHP y con MySQL, pero lo vamos a dejar para la otra sección. Si es que en realidad estás interesado en ver esa parte, que es la sexta parte ya de esta serie de videos de validación de formulario, pues no olvides en dejar tu like y comentar, que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo o creando contenido de este tipo. Sin nada más que decir, yo creo que lo vamos a dejar acá. De igual manera puedes dejar todas tus consultas en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente sección. Bueno, está en tus manos ver la siguiente sección.